vamos a empezar ahora, no otra cosa ya, porque a veces escriben otras cosas y perjudiquen a sus compañeros. Entonces, en 1 o 2 minutos para que no estén todo el rato escribiendo solamente en el chat su nombre para que quede grabado como asistencia. Lastimosamente, como decíamos, hace rato hemos eliminado a uno de sus compañeros, pero tenemos que cumplir, ¿no? A veces las normas y por eso les pido ya. Especialmente al inicio y al final esto de las cámaras. Muy bien, los felicito a los señoritas, especialmente que están abriendo su cámara. Los que no sabrán sus motivos, pero bueno, vamos a empezar rápidamente. A pesar que están solamente 13 conectados. Y hay alguien más que está queriendo entrar. A ver si vamos a... No sé quién antes estaba en sala de espera. Ahora sí. Entonces el video que hemos visto era acerca de Atenas, Grecia, ¿no? No te olvides que en Atenas, Grecia nació lo que es la filosofía, ¿no? Y por eso pues hemos hecho mención a esa ciudad que ahora está en ruinas, ¿no? Pero es un gran sitio turístico en el mundo, ¿no? ¿Quién no tiene la dicha de ir a Europa y conocer lo que es Atenas, las ruinas de Atenas, ¿no? En todo caso, la anterior semana habíamos hecho mención a que Europa, o en todo caso Grecia, es el centro de Europa y Europa se constituyó el centro del mundo, dado Luis Antonio Mardoñez me confirman si ha ingresado porque hay 2 veces Luis Antonio Mardoñez, porque eso no puede entrar una persona con doble nombre, ¿no? Salvo que alguien esté pirateando su nombre o esté ingresando de computadora y celular. Y otra vez vamos a tener que parar, si no, como hace rato. Ya, entonces les decíamos que esto de lo que es Europa, si dan cuenta, inclusive la imagen lo dice todo, se ha creído siempre ser el corazón del mundo por su sabiduría, porque hayan nacido las ciencias, porque hayan estado los hombres más notables y bueno, ellos se podían servir al mundo, como dice aquí, ¿no? En la imagen, ¿no? Tenían el mundo a sus pies, se lo comían al mundo y la imagen lo dice todo. Otra imagen hablando de esto es qué suerte haber nacido en la parte buena del futuro y del pasado, dice, ¿no? Entonces algunos en su momento decían qué suerte haber nacido en Grecia, qué suerte haber nacido en Europa, porque aquí se construyó gran parte del pasado y gran parte del futuro. En otras palabras, pues los europeos por eso en mucho tiempo de la historia se creían superiores a los demás, ¿no? Y de pronto hasta hoy, ¿no? Si uno iría a Europa, seguramente encontraría unos países desarrollados muy lejos a lo que es Bolivia. Simplemente un ejemplo para la gente, si tienen parientes que han ido a España nomás a trabajar o a Italia, o por estudio, trabajo, etcétera, van a ver de que la vida es totalmente distinta en esos países, ¿no? Allá no es como aquí de pronto indisciplina, de hay más rigidez, ¿no? Desde el estudio, el trabajo, pero así también progresan esos países, ¿no? Claro, también tienen espacios de diversión, pero saben cómo, dónde hacerlo, ¿no? Entonces, eso, hablando de Europa, entonces hoy vamos a hacer la segunda parte de ese tema, el eurocentrismo, para ya concluir este tema. A ver, aquí tu compañero que no logró entrar. Para que no me esté escribiendo cada rato.
Entonces, el eurocentrismo es una forma particular, dice, de etnocentrismo. Etnocentrismo quiere decir el centro de las etnias, ¿no? Este concepto se refiere a la mirada, dice, del mundo a partir de la experiencia europea occidental, donde las ventajas o beneficios son para los europeos y sus descendientes. Entonces, ahí, ahora sí, otro concepto, ¿no?, de eurocentrismo para que quede entonces claro, al ser Europa el centro del mundo. En todo caso, esto inclusive afectado a lo que es Occidente. ¿Quiénes son Occidente? Somos nosotros, donde las ventajas o los beneficios también vienen de Europa o mutuamente, ¿no? Por eso nosotros, parte, digamos, de los países que hablamos español, somos una copia como los hijos, entre comillas, pues de los europeos, ¿no? Los países de habla francesa, es obvio, serán pues copia de los franceses, y los ingleses, en este caso Norteamérica, son parte de la colonia inglesa que digo, ¿no? Y lo que es Brasil, las Guyanas, parte de lo que es eh, Portugal, ¿no? Entonces, quieras o no, pues ha influido bastante, ¿no? Y por eso, pues nosotros estudiamos todas las ciencias europeas y los pensadores griegos. Bien, no sé quién está por ahí con su micrófono. Entonces, una pregunta, ¿no? Y esto, bueno, el subtitular a nivel de pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿de qué clase de etnocentrismo estamos hablando? Dice, ¿no? Toda cultura griega es tomada como centro del mundo para afirmar el eurocentrismo. Eso yo creo que hemos reiterado varias veces, porque Grecia es y Europa el centro del mundo. La continuidad histórica de Occidente por sobre de la cultura griega considerada por sí misma ha sido también, dice, readoptada y aprovechada por los propios griegos. En otras palabras, pues, nosotros que somos Occidente, nuestra historia está marcada por la cultura griega. Entonces, los griegos han aprovechado aquello y los europeos, ¿no? Ya les habíamos dicho la anterior vez de que era tan grande lo que fue Grecia que realmente pues era como el centro del mundo, ¿no? Donde todos iban y todos venían, ¿no? Era como la París, como un Nueva York de hoy, ¿no? O como un Dubái, ahora creo que es la mejor ciudad del mundo, Dubái. Algo en su momento fue en Grecia, ¿no? Por eso, pues, esto se expandió a todo el mundo, a lo que es Occidente. Como usted imagina, el pensamiento griego y la cultura occidental. Entonces, nosotros somos un resabio, una copia de Grecia. Desde el punto de vista griego, fomenta la autoestima de la cultura griega actual y el lugar de Grecia en el mundo, así como el mismo turismo, hemos hablado en el video, constituye una buena parte de los ingresos económicos de ese país. Hoy en día Grecia, si bien ya no es lo que fue esa ciudad opulenta, no nos olvidemos de que Grecia y los helenos desaparecen con ese holocausto del volcán o del vulcano, era, ¿no? Del volcán Olimpo creo que es, si ustedes van a investigar, acabó con toda esa ciudad. Por eso se ha encontrado inclusive enterrados varios metros bajo tierra, inclusive eso que es el laberinto el famoso mito de el Minotauro, ese mitad hombre, mitad toro que existió dentro del palacio del rey Minos y que, bueno, muere al interior de un laberinto en las profundidades del castillo. Muchos pensaban inclusive que eso era imposible de que exista, ¿no? Pero se ha demostrado hace unos años atrás que se ha descubierto, ¿no?, que está abajo. Entonces, toda esa legendaria civilización griega desaparece, ¿no? Y según las leyendas indican que desapareció por que muchos de los griegos pues incumplieron, ¿no?, las leyes divinas de los dioses del Olimpo. Pero aún quedan, como ven, pues de sabios, ¿no? Ahí está, de los magníficos templos, todos en mármol de lo que fue la gigantesca y Atenas, ¿no?, en su momento.
Y hablando de los griegos, hay un personaje que influyó bastante el pensamiento, si bien hubo bastantes filósofos, creadores de ciencias como Sócrates y otros. Ahí hablamos del médico Hipócrates, Heráclito, Tales de Mileto, Pitágoras, etcétera, que ustedes le van en física, en química, matemáticas. Pero el que marcó de pronto ya, digamos, los cimientos, digamos, del pensamiento griego fue sin duda alguna Platón, ¿no? Y entre uno de los pensamientos va los siguientes, son varios que tienen, ¿no? Uno sería, el cuerpo humano es el carruaje. Este pensamiento, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando nacemos, en nosotros decíamos en psicología entre lo que es el alma y se va a morir. Entonces, el cuerpo sería el carruaje, el cochero o el pasajero vendría a ser el alma, ¿no? Que toda la vida transcurre de un lugar a otro y cuando tiene que fallecer o desencarnar el alma, llega a su punto final y el carruaje se para y ya no funciona más, que sería el cuerpo físico. Otro pensamiento dice el yo, el hombre que lo conduce. El yo seríamos nosotros, ¿no? Nosotros somos los que conducen ese carruaje, ya les decía, nuestro cuerpo físico. Y claro, actúa bajo lo que es el alma. El pensamiento son las riendas. Ese que es el pensamiento hace que nuestro cuerpo actúe de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y los sentimientos son los caballos. Claro, los sentimientos son nuestras emociones. Dije muchas veces de que hay que aprender a controlar nuestras emociones. Hay algunos son bastante tranquilos, otros son bastante alterados. No controlamos nuestras emociones. A raíz de ello podemos cometer cualquier error, cualquier situación nos puede pasar por no saber controlar nuestras emociones. En un momento dado podemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque nos traicionan nuestros sentimientos, nuestras emociones. De cualquier cosa reaccionamos. No pensamos. Después de que hacemos, recién reaccionamos. Y eso ya lo decía Platón hace miles de años atrás. Entonces, otro aspecto también que hemos indicado la anterior vez era que el helenocentrismo es padre del eurocentrismo. Eso creo que ha quedado claro. ¿Por qué? Porque el centro de Europa es Grecia, ¿no? Y dentro del helenocentrismo podemos indicar de que uno de sus personajes que influyó bastante a la ciencia y al pensamiento fue Platón. Por eso se habla de platonocentrismo, ¿no? Que el centro del conocimiento vendría a ser Platón. Al ser Platón, la influencia de diversas corrientes filosóficas a lo largo de la historia de Grecia y Occidente. Quiere decir que él ha influido bastante en la historia de Grecia, usted sabe, en la historia del pensamiento, de las ciencias, con su famosa academia, como ahí lo ven en la imagen, el cual aproximadamente fue 700 años de que desarrolló dicha academia, ¿no? Donde se generaba el conocimiento, las ciencias, hombres de saber, ¿no? Platón entonces es el centro de la historia y la historiografía del pensamiento griego y occidental. En otras palabras, Platón ha marcado de pronto el centro, ¿no? Del desarrollo de las ciencias. Por eso, inclusive de él se tiene tantos libros, ¿no? Así, no tanto de otros filósofos, sino de Platón hasta hoy todavía hay bastantes obras que se conservan, ¿no? A ver, creo que ahora sí ya logro entrar. Incluso Aristóteles, que ha sido el filósofo entre los siglos XIII y XV a.C., es tratado siempre en relación con Platón, sea desde su continuidad con el platonismo o marcando distancia respecto de este. Por ejemplo, en el Renacimiento, época en la que Aristóteles suscitaba grandes respetos, como en Galileo Galilei, más tarde con Gottfried Leibniz, y grandes odios de parte de Martin Luther King. Perdón, Martín Lutero, no es Martin Luther King, Martín Lutero. En todo caso, posterior a Platón, su discípulo o su alumno, si se quiere entender así, Aristóteles, también marcó historia, ¿no? No tanto como Platón, pero sí, el padre de la lógica es recordado hasta hoy, ¿no? Y quienes de pronto
profundizaron el estudio de Aristóteles fue precisamente en la época del Renacimiento. Ahí hemos hablado como Galileo Galilei, quien es el que dijo que nosotros el planeta Tierra es circular, no es y da vueltas a lo que es alrededor del Sol, y no que el Sol da vueltas alrededor de nosotros, ¿no? Eso se basó en los escritos también de Aristóteles. Y otro también como es Leibniz, ¿no? Un matemático, que también toma grandes aspectos de lo que es Aristóteles. Reinaldo Quintanilla es de este curso, ¿no? Y algunos no me recuerdo si son de este curso, me pueden confirmar. Pero algunos religiosos como Martín Lutero, por ejemplo, está en contra de Aristóteles, ¿no? Por decir, por ejemplo, Aristóteles habla de que Dios es el motor, ¿no? el que mueve todo, ¿no? El primer motor del mundo, el motor inmóvil, ¿no? Y de pronto aquello molesta a Martín Lutero, ¿no? Que es un crítico de la religión, ¿no? Bueno, entonces de esa manera pues hemos hablado de la influencia que tiene lo que es Platón y Aristóteles a la filosofía, al pensamiento, a la historia, ¿no? Y cómo estos dos personajes influyen bastante en la historia. Hay uno que quiere entrar con J8, dice, pero no vamos a permitir, porque ustedes saben que tienen que entrar con su nombre y apellido, ¿no? Si por ahí es uno de sus compañeros, le dicen que no va a poder ingresar. Pero especialmente el platonismo como representante del pensamiento griego, estamos acabando, tuvo auge en la antigüedad, hasta el medioevo, ¿no? Occidental, más que Aristóteles. Entonces, el que influyó fue Platón, por eso se habla de platonismo, ¿no? Razón por la cual tenemos copias de los diálogos de Platón, pero no de Aristóteles, aunque se conservan sus apuntes, cosa que no conservamos con Platón, ¿no? En otras palabras, hay más documentos, más libros de Platón que de Aristóteles, ¿no? Al parecer son más de 300 los diálogos que hubiese hecho Platón, más de 300 a 400 obras, ¿no? De él, en comparación de pronto a Aristóteles, que son un poco menos, ¿no? Y eso porque ya les decía Platón, por ejemplo, aquí pueden ver en la fotografía parte de lo que fue su academia, y ahí estaban concentrados bastante cantidad de obras de él, ¿no? Y su influencia fue bastante en lo que es la política, libros de matemáticas, de física, de filosofía, que hasta hoy por hoy pues se los sigue utilizando, ¿no? Es que de pronto el que más marcó historias, reiteramos, fue Platón, ¿no? A comparación de Aristóteles, y por los motivos que le estamos indicando. Eh, Hay bastantes obras de él, pero que eh, a ver, siguen llegando, pero ya vamos a poco a poco a acabar y siguen llegando a clase. Finalmente, las preguntas antes de ver un pequeño video. No sé si la anterior semana tuvieron algún, creo que hemos hecho ya dos ya trabajos con este Ya Google probé. Form, ¿no? Con el enlace. Buenos días. Espero que no nadie haya tenido problemas en mandar su tarea por el enlace, ¿no? Pero si alguien tiene ese problema y no se haga ningún problema, lo manda nomás por mensaje o foto. Pero no posible, traten de hacer por el enlace. Eso también enseguida se los a mandar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la Profe, relación entre eurocentrismo y occidentalismo? Hemos hablado lo de eurocentrismo, ¿no? Relacionado a Europa, y el occidentalismo relacionado a nosotros, que somos los americanos. Eso al principio hemos hablado bastante cómo hemos sido influenciados por Europa, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa relación, en ahí tienen que responder ustedes. La pregunta 2, ¿por qué Platón, a ver, aquí hay un errorcito, ¿por qué Platón influye en la historia del pensamiento? Aquí está faltando, ustedes lo van a ver, pero en Google Doc está un poco más corregido. Entonces, de cómo Platón influye, ¿no? En la historia del pensamiento.
porque se habla más de Platón como de otros filósofos, pero también a una parte, quieras o no, en la pregunta 3 se habla de Aristóteles. Aristóteles, ¿a qué personajes influye y cómo? Hay a 3 personajes, hemos indicado, que los ha influido directa o indirectamente Aristóteles, ¿no? Inclusive con uno de ellos fue criticado. Hemos también hablado. Simplemente esas son las 3 preguntas, entonces, que ustedes tienen que responder para con ello pues terminaría esta parte, ¿no? Para un poquito objetivizar todo lo que hemos visto, especialmente de Platón, vamos a ver algo y con ello vamos a ir cesando porque el tiempo es nuestro peor enemigo. A ver, aquí está. Platón fue un famoso filósofo griego que nació en Atenas en el 427 a.C. Criado en el seno de una familia aristocrática, Platón abandonó su interés inicial en la política y sus aficiones literarias por la filosofía, atraído por Sócrates. Fue su discípulo durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la condena a muerte de Sócrates, huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida pública. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras. Tras una experiencia negativa en Siracusa como asesor del rey Dionisio I el Viejo, pasó algún tiempo prisionero de unos piratas hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allí fundó en el año 387 a.C. una escuela de filosofía, situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de academia. La Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados. Fue el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. En ella se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber. Poco a poco fueron apareciendo las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas, como la lógica, la ética o la física. Pervivió más de 900 años hasta que Justiniano le mandó cerrar en el 529 después de Cristo, y en ella se educaron personajes de importancia tan fundamental como su discípulo Aristóteles. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte están escritos en forma dialogada, siendo el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, lo que originó ya por sí mismo un elemento cultural nuevo. Una característica del estilo platónico es su empleo del mito, para hacer más evidente el pensamiento filosófico. Sin duda, el más célebre de ellos es el mito de la caverna utilizado en la República. Platón pasó sus últimos años dando clase en su academia y murió en el 347 a.C. con 81 años. Las ideas de Platón influyeron sobre toda la historia posterior del mundo occidental. Su concepción dualista del mundo y del ser humano, la superioridad del conocimiento racional sobre el sensible o la división de la sociedad en 3 órdenes funcionales. Estas serían ideas recurrentes del pensamiento europeo durante siglos. Al final de la antigüedad, el cristianismo encontró en Platón muchos puntos afines en los que sustentar sus concepciones religiosas. En los siglos XV y XVI, la admiración hacia la filosofía antigua que caracterizó el Renacimiento europeo llevó a un último resurgir de sus ideas. Junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los 3 grandes pensadores de la antigüedad. No olvides suscribirte. Entonces, ahí de pronto ese video complementario para expresar la influencia que tuvo Platón, como han visto, con sus diferentes tratados escritos que hasta hoy por hoy pues son la luz de cada una de las ciencias, ¿no? Y bueno, así de esa manera estaríamos concluyendo esa parte del tema relacionado a lo que es el eurocentrismo, el helenocentrismo y
inclusive el último término que hablamos de occidentalismo, cómo influye pues el pensamiento griego europeo a los países de Occidente como América. Simplemente reiterar a los últimos que ingresaron, espero que hayan colocado su nombre en el chat para tomarles la asistencia. Ahora sí pasaríamos tal vez en los minutos que nos quedan, menos de 5, para las dudas, preguntas que ustedes tengan y reiterarnos lo que dije al inicio, lo posible cuando dejamos de compartir pantalla, por lo menos abrir sus cámaras, especialmente a los que no lo hicieron al inicio. Felicito a los estudiantes que estaban con su cámara, pero al parecer algunos no queremos abrir y no sabemos si están o no están en clases, ¿no? Hay algunos simplemente conectamos el Zoom y podemos hacer otra cosa. Entonces les felicito a los que están con su cámara viendo, muy bien. Eso se nota que están ahí, por lo menos escuchando. Pero a los demás, no sé, José Miguel Hualpa, Luis Antonio, Stephanie, Eddie, Kevin, Abraham, Maite, Noemí, Yasmín, Mijael, Pablo y Reinaldo, no sé. Inclusive simplemente estamos 18, no sé si el que hemos eliminado logró entrar. ¿Y cuántos son en su curso? Profe, Noemi, ¿qué dice Noemi? ¿Qué pasó? Profe, buenos días. Una pregunta, ¿la tarea para cuándo es? Toda tarea es para un día antes de la siguiente clase. En este caso sería hasta el día jueves, hasta las 6 de la tarde de la siguiente semana, ¿no? Entonces, pero al finalizar ya se les va a mandar el enlace, el documento que hemos trabajado en PDF, para que ustedes puedan tenerlos asumido en su carpeta, pero simplemente lo mandan la tarea. Y hay algunos que en el mismo día lo envían. Ha habido personas que en el mismo momento lo han enviado su tarea y yo les felicito y así los demás ya están tranquilos. En cambio hay otros que quizás hasta el último se llevan, ¿no? Ver si nos da tiempo, ver si no se corta el Zoom, vamos a tratar a ver de entrar al correo y mostrar de quiénes han llegado sus tareas y para que ustedes inclusive vean con ahora como les mostré, ¿no? Con ahora cómo va llegando. A ver. Nos preguntaba, ¿no? Si alguien ha tenido algún problema en el llenado del enlace, porque en otro curso alguien me dijo que no acepta mi celular. Bueno, puede Yo, darse el caso de profe, algunos, ¿no? Que sean nuevos tal vez sus celulares. A ver, ¿alguien me dice algo? profe, he tenido el problema con el enlace. ¿No acepta tu celular? Sí, profe, no acepta. O salvo que sea nuevo, te esté pidiendo tal vez que enlaces tu celular con un correo electrónico. A veces cuando compramos el celular tiene que estar enlazado a un correo. Creo que ese debe ser el problema. Te va a Ah, pedir correo. Una vez que coloques un correo, recién te va a permitir ingresar. Si no lo pudiste y si no aceptas siempre, en último caso les había dicho, mándenlo por el... Bueno, como mandan ustedes, pues en foto o mensaje. ok, profe. Pero serán casos extremos, ¿no? De uno u otro que no pueda, ¿no? A ver, vamos a ver. Profesor, Sí, profesor, hola. ¿Quién más me dice algo? Adelante. profesor, el archivo de mí decía error. ¿Error? Sí. Claro. Otra que también saben que si es que no pasan, si es que no responden una pregunta, no pueden pasar a otra. Y tal vez algo no has respondido y directamente querías mandar, siempre te va a salir error. Podría ser eso, porque está programado para eso, ¿no? A ver, ¿dónde está? Este creo que era el anterior que dimos, ¿no? A ver, vamos a compartir ahora pantalla. A ver, ¿dónde estamos? Compartimos para que vean. Este era, ¿no? Del último que mandamos. Este no, este era el anterior. Este era, por ejemplo, del primero que mandamos. Habían mandado apenas 3, 6, 7, 9 personas. ¿No? O 8 tal vez, porque hay alguien que creo que mandó doble. Ese era uno. A ver, vamos a ver otro. No sé si es el mismo. A ver, vamos a ver este. No sé si es
Pero no está saliendo el Excel, creo que es este. A ver, vamos a ver. Bueno, que no veremos el mismo. Esto era de la anterior semana. Aquí había inclusive una parte que decía correo electrónico, ¿no? Eso tal vez les decía, ¿no? Y luego creo que hemos hecho la corrección para que ya no vayan mandando el correo electrónico. De este habían mandado 3, 6, 9, 10, 11 personas. Y ahí está, ¿no? Inclusive con la fecha que han mandado, ¿no? Entonces, faltan, ¿no? Si se dan cuenta, no son todos los que envían, ¿no? Si alguien tiene, reitero, el problema, lo manda nomás por mensaje, por foto, pero los que han podido mandar, creo que no se hacen ya ningún problema similar. Entonces, lo que les pedimos es que siempre se comuniquen, ¿no? Pero de todas maneras, si ven, no le hagamos ni a 15 personas de los que mandan sus tareas. Y, a ver, en cuarto, pero en tercero, ve ahí, no sé, tal vez hay algunos que no se conectan,